Hola, mi nombre es Asael Osvaldo Medina Díaz y esta es mi historia. Cuando nací, mis padres dijeron que yo era un niño muy especial. Había traído alegría y dicha. Fui la confirmación del verdadero comienzo de una familia. Aunque claro, todos somos especiales al nacer, ¿no? Pues lo que mis padres nunca supieron es que yo sí era especial, pero no en el sentido en que ellos esperaban. Todo sucedió en Aguascalientes, México, en Claustros de Loma Dorada, un fraccionamiento cerrado, en el que mis padres compraron una pequeña pero bonita casa en la cual viviríamos tranquilos y felices. Bueno, al menos aquel era el plan. Sucedió que, cuando yo aún era pequeño, detrás de mi casa vivía un joven de alrededor de 17 años. Ustedes saben, el típico joven que hace fiestas cada fin de semana con sus amigos y beben alcohol hasta la madrugada. El tipo solía meterse en problemas con los vecinos por este tipo de comportamiento. Pero un día ocurrió algo que sorprendió a todos en el lugar. Aquel joven amaneció ahorcado. Dijeron que se había suicidado. Nunca supieron las causas que lo llevaron a cometer tal aberración, pero desde entonces nadie ha comprado aquella casa. Los rumores son varios. Hubo quienes dijeron que se había vuelto loco, otros que lo habían asesinado, pero sin duda alguna el rumor más escalofriante de todos era aquel que decía que se había sacrificado a él mismo para un ritual satánico. Cuando yo tenía alrededor de 3 años dormía en una cuna en la habitación de mis padres, justo al lado de la cama, pegado a la ventana. Mi madre dice que me levantaba a las 3 de la madrugada, aproximadamente. Luego, me acercaba a la ventana, me asomaba y me quedaba viendo hacia afuera. Lo cierto es que no recuerdo muy bien todos los detalles, pero lo que sí sé es que siempre veía la silueta blanca de una mujer flotando sobre el suelo. Era una silueta brillante, totalmente blanca. Ni siquiera se le veía la cara, solo el brillo. Era como un ser de luz y no tenía sombra. Yo me quedaba ahí parado viéndola durante al menos 30 minutos. No recuerdo que mis padres estuvieran viéndome. Solo recuerdo que por esa ventana podía ver a esta especie de espectro lumínico sin rostro. También me contaron mis padres que en las noches algunos aparatos como el microondas se prendían solos. Entonces comenzaron a desconectarlos por las noches para que no molestaran. Pero aun cuando estuvieran desconectados, los aparatos seguían haciendo ruidos como si funcionaran estando conectados. Pero eso no era todo. También había otros fenómenos extraños. Por ejemplo, a veces olía como a carne podrida y escurría un líquido parecido a la sangre por las paredes. A veces aquello asustaba mucho a mis padres y nos encerrábamos todos juntos en la recámara más grande. Entonces luego todo comenzó a empeorar. En ocasiones, cuando despertaban, encontraban a mi hermana totalmente rasguñada de la espalda. Tenía marcas como de navajas afiladas que recorrían su pequeña espalda dejándole líneas de cicatrices que de manera extraña sanaban muy bien en cuestión de horas. Un día mi madre colocó unas tijeras de metal abiertas en forma de cruz encima de la cuna de mi hermana. Desde entonces ya no volvió a aparecer con aquellos horribles rasguños. Al parecer, mi madre había hablado con algunas vecinas y éstas le habían dicho que podría estar siendo tentada por una bruja.
Así es que le sugirieron hacer este ritual con las tijeras para alejarla. Al parecer funcionó, y ahora sabíamos que probablemente se trataba de una bruja. Las brujas. Normalmente cuando una bruja pretende raptar a un bebé, a un infante, a algún niño o niña, se dice que estas brujas los necesitan para poder hacer rituales, llevar a cabo situaciones en las que van a conjurar, van a querer invocar a un demonio o ofrecer este bebé, este niño en sacrificio para obtener favores a cambio. Esos favores suelen ser favores, por ejemplo, algún poder mágico, encontrar alguna sustancia, encontrar a veces algún tesoro, que los demonios puedan revelar secretos a las brujas para poder hacer algún hechizo, algún encantamiento, etcétera, etcétera, o para poder trascender, pero de una manera negativa. Es decir, se trataría de brujas que son brujas malas, por así decirlo, o son brujas que normalmente se dedican a hacer brujería negra, malintencionada, brujería para afectar a las personas. Entonces suelen robar almas puras. ¿Y quién tiene almas puras? Los bebés, los niños. Por eso existe la creencia de que cuando una bruja necesita hacer este tipo de pactos, este tipo de rituales o este tipo de ofrecimientos, pues resulta que una bruja tiene que conseguir un alma, ¿no? Un alma pura, y por eso ataca normalmente a los bebés o ataca normalmente a los niños pequeños. ¿Por qué un alma pura? Porque necesitan, digamos, las entidades malignas, los demonios, Satanás, Lucifer, como quieras llamarlo, necesitan almas. Casi siempre cuando nosotros vemos un pacto, lo que se hace es pactar a cambio del alma de la persona. Y las almas, digamos, son sabrosas, son más ricas o son más pretendidas por los demonios o por el diablo, cuanto más pura sea el alma. Es decir, es como lo mejor de lo mejor, el alma de un niño o de un bebé. Es mucho mejor, vale más para los demonios o para las brujas en este caso, el alma pura de un bebé. Y es por eso que las brujas normalmente se cree que pretenden a los niños pequeños, a los bebés, por su alma. Lamentablemente, luego de algunos años la economía ya no era la misma. Mis padres se vieron obligados a salir de aquella casa en el fraccionamiento Claustros de Loma Dorada y ahora rentábamos una casa en el área de Mirador de las Culturas, en Aguascalientes. Al principio todo iba bien, hasta que un día mi madre me acompañó a cortarme el cabello y dejamos a mi hermana en casa. Realmente no fuimos más allá de un par de casas, pues la peluquería estaba muy cerca. No obstante, cuando regresamos, encontramos a mi hermana llorando, con marcas de golpes por todo el cuerpo y diciendo que una cosa, un ser maligno muy extraño parecido a un demonio, había entrado a la casa y se la había querido llevar a la fuerza. Ella, por supuesto, luchó. Se negó a ser arrastrada por aquella cosa hasta el infierno. No obstante, la demoníaca criatura le dio algunos golpes. Mi hermana dijo que la fuerza de aquella cosa era como la de varios hombres a la vez. Estaba a punto de perder su lucha contra la maldad de aquel ser inmundo cuando mi madre y yo volvíamos e hicimos ruido al entrar, lo que provocó que la bestia desapareciera. Desde aquel día no volvieron a ocurrir cosas extrañas hasta ahora. Resulta que, cuando camino, siento que me persiguen o me observan.
Esta percepción que tengo es como si viniera de una fuente maligna. Una mirada con malicia cae sobre mí y cuando volteo, no hay nadie. Es como si algo me estuviera acosando o vigilando desde un lugar ajeno a esta dimensión. Lo más raro es que ahora, a mis 17 años, me he armado de valor. He decidido no tener miedo de estas cosas y, de hecho, me siento cómodo, empoderado y protegido de esta manera. Aunque quisiera resolver algunos misterios, comprender más todo de este mundo sobrenatural que nos rodea. A veces, estando a solas en casa o cuando camino, solitario por algún camino o carretera, escucho que alguien me llama por mi nombre, a lo que respondo. Pero nada, ni nadie responde. El caso de Osvaldo es un caso que le pasa a muchas personas. Es decir, que hay muchas personas en el mundo que tienen este tipo de problemas, pero por alguna u otra razón no lo externan, no lo expresan, principalmente por miedo a que no les crean. Y es que es normal, si sale alguien por ahí diciendo me atacó un demonio entró a mi casa, los demonios me persiguen, etcétera, etcétera, lo primero que la gente va a creer es que pues estás loco, ¿no? Lo segundo pues es de que probablemente tengas problemas psiquiátricos, psicológicos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay muchos casos en los que las personas son mal diagnosticadas con este tipo de, digamos, problemas psicológicos y que en realidad cuando les hacen pruebas, les hacen test, les hacen, por ejemplo, exámenes como encefalogramas y cosas de este tipo, realmente las personas están perfectamente sanas, perfectamente balanceadas y no tienen ningún tipo de problema ni químico, ni neurológico, ni psicológico. Es decir, es una persona completamente normal. Sin embargo, tiene este tipo de problemas. Es por eso que, por ejemplo, cuando la iglesia quiere realizar un exorcismo, lo primero que hace es descartar una serie de factores que pudieran indicar que no se trata, digamos, de una posesión demoníaca, sino que se trata de un problema, ¿no? Fisiológico, neurológico, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, el Vaticano envía a las personas a quienes se les va a practicar un exorcismo a este tipo de pruebas. Cuando este tipo de pruebas son realizadas y salen negativas, es decir, que la persona parece estar perfectamente bien, entonces definitivamente viene la confirmación de que se trata de una posesión, ¿no? Entonces es lo mismo que le está pasando a muchas personas como Osvaldo, que tienen este tipo de problemas, pero no se atreven a externarlo de una manera, digamos, sana o de una manera segura para ellos, por miedo principalmente a que pues se tachen de loco, ¿no? ¿Qué ocurre con estas personas? ¿Qué hay que hacer con todo esto? Si te pasa a ti, si le pasa a una persona que tú conoces, a un amigo, a algún familiar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestro espíritu. Eso es lo primero que hay que hacer, porque cuando una persona tiene un espíritu debilitado, los entes, los espíritus inmundos, los fantasmas, llámalo como tú quieras, pretenden ingresar como parásitos a nuestra vida, a nuestro cuerpo y habitarlo, ya sea nuestra casa, ya sea nuestro cuerpo, ya sea nuestra mente, ya sea etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que fortalecer nuestro espíritu? Porque nuestro espíritu es como esa fortaleza. Entre más fuerte sea, es más impenetrable. Y entre más débil sea, es como bajar las defensas, es como dejar entrar a cualquier cosa que quiera hacerlo, ¿no?
Entonces lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo fortalecer nuestro espíritu? Ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, con ayuno, con oración, con meditación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más hay que hacer aparte de eso? Pues lo que tienes que hacer es ver si eres una persona que tenga otro tipo, digamos, de cosas que llamen la atención a este tipo de seres. Por ejemplo, si eres una persona que ha nacido con un don espiritual, eres susceptible a este tipo de ataques. En este caso, por ejemplo, Osvaldo probablemente sea una persona muy sensorial, que tenga el don o la habilidad de percibir las cosas, ¿no? Entonces, al ser un espíritu débil y al tener este don, es muy preciado para este tipo de entidades malignas que lo único que quieren es aprovecharse del don de Osvaldo y por supuesto pues de la desinformación, de la ignorancia que tenemos muchas de las veces nosotros los seres humanos como seres carnales. Ignoramos muchas veces el mundo espiritual, y el mundo espiritual también existe. No podemos interactuar de manera, digamos, directa con este tipo de situaciones, pero existen. Y bueno, la prueba para Osvaldo definitivamente ya sucedió. O sea, él ya está convencido de que el mundo espiritual existe, solo que ahora hay que aprender a interactuar con este mundo espiritual. ¿Y cómo interactuar con este mundo espiritual? Informándonos, siempre informándonos. Entonces, mi consejo para ti, Osvaldo, es que empieces a informarte, a fortalecer tu espíritu y sobre todo a cuidarte. Esto que estás haciendo de sentirte seguro y todo eso es bueno, es una forma de fortalecer tu espíritu. Pero si encuentras más maneras de fortalecerlo, va a ser más rápido y mejor. Yo soy el documentalista. Y esto fue La maldición de Osvaldo. Percepciones del más allá. Saludos especiales para Carlos Puli, William José Paredes Peñaranda, Esteban Castaño, Víctor Rodríguez, Aníbal Ruiz, Edgar Garrido, Wishmaster J. Huerta, Rosa Bautista, Iván Saprey, Ángelo López, Sebastián González, Susarezan, De Todito, Son Mendoza, Ailín Aguacate, Umar Peña, Jesús David Germán, Bebi Magallón, César Alfredo Pizaña Reina, Arlen C, Sonaste 342, Cyrus Santiago, Chejo Santos, Héctor de la Garza, Manuel López, Daxer FF y Adonai Bautista. Gracias y hasta la próxima.